quizás en un futuro no cercano, tratar de prescindir de biopsia para algunas patologías, por ejemplo. Así que gracias por la invitación, y hoy día lo que vamos a hablar básicamente va a ser en el marco de este proyecto Fondecid que nos adjudicamos, que decimos con gente del Centro de Imágenes, con Marcelo Ondía y Sergio Uribe, y también gente de urología, y muchas gracias a ustedes dos, porque sin su ayuda, la verdad que esto no se hubiera adjudicado, así que infinitamente agradecida. Ya, entonces vamos a hablar de... Cecilia, ¿sí? Vamos a grabar la charla, ¿no hay problema? Ok, no hay problema. Gracias. Ya, así que vamos a hablar un poco de Radiomics y vamos a hablar del proyecto que se adjudicó, que es MRI-Based Surrogate Imaging Markers of Aggressiveness in Prostate Cancer. Entonces vamos a hablar en esta presentación, vamos a hacer un poco un outline de a qué se refiere esto, Radiomics, que yo me imagino que para muchos es algo que saben lo que es, pero quizás llevarlo un poco más como a la práctica clínica, y las aplicaciones oncológicas. Vamos a hablar brevemente también del cáncer de próstata y por qué es una patología relevante y por qué tenemos mucho que hacer con respecto a esta patología con resonancia magnética. Vamos a hablar del proyecto Fondecid que se adjudicó y líneas de potencial colaboración con respecto a este proyecto. Entonces, yo quiero partir esta presentación diciendo algo que para ustedes es súper obvio, ¿no es cierto? Images are more than pictures, they are data. Y la verdad que a ustedes esto es como pan de cada día. Bueno, para los radiólogos no es pan de cada día. Y la verdad que hemos tratado, o la práctica clínica ha ido avanzando a tratar de no solo, ¿no es cierto?, tener una evaluación cualitativa de las imágenes, sino tener una evaluación cuantitativa con datos robustos, ¿no es cierto?, y que sean, en el fondo, reliable, ¿verdad?, que básicamente no porque un radiólogo es peor que otro, la información va a ser de mala calidad, etcétera. Así que esto es algo que hemos ido tratando de implementar. Por mi parte, yo como les conté con mi background, es algo que aprendí desde muy temprano, y por eso me entusiasma mucho este tipo de proyectos, porque básicamente avanzar hacia una evaluación cuantitativa nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder ¿no es cierto?, utilizar todo el potencial que tienen los métodos de imágenes, y en particular en este caso de la resonancia. Entonces, ¿qué es lo que es Radiomics? Bueno, es un campo de la radiología donde las imágenes médicas, ¿no es cierto?, las imágenes rutinarias de pacientes, se convierten en datos cuantitativos que pueden ser, ¿no es cierto?, analizados. Específicamente hablamos de radiogenomics cuando esta aplicación de Radiomics se correlaciona con perfiles genéticos, o sea, genómicos, ¿no es cierto?, con datos genómicos, y esto la verdad que también es muy interesante en cáncer. Lamentablemente, o sea, más que lamentablemente en Chile todavía estamos un poco atrás en este sentido, porque estos métodos son, la verdad que hacer genómica es bastante caro, pero la idea es poder, ¿no es cierto?, ir y avanzar en esta línea, ¿ya? Es un trabajo que requiere colaboración multidisciplinaria, y el objetivo, ¿no es cierto?, es poder desarrollar biomarcadores no invasivos que permitan detectar en forma temprana, ¿no es cierto?, procesos patológicos o enfermedades. Y esto, ¿no es cierto?, para poder finalmente hacer una medicina más avanzada, ¿no es cierto?, medicina de precisión, que podamos específicamente mejorar en el diagnóstico, pronóstico y, ¿no es cierto?, decisión clínica de los pacientes. Esto solo para mostrarle, cuando uno pone el término Radiomics, en verdad ha habido una explosión en el último tiempo. Solo el año 2020 habían como... Se cayó Cecilia. ¿Me caí? Sí, no te escuchamos. Te quedaste pegado un rato. Se te movió la foto que habías puesto. ¿Y ahora me oigo? Sí, ahora te escuchamos bien. Ya. Que estaba hablando, ¿no es cierto?, acá del boom que ha tenido Radiomics en el último tiempo, ¿verdad?, con un montón de estudios en el 2020, creo que eran hasta 1500 estudios usando la palabra Radiomics. Así que este es un campo que es fascinante, está en constante desarrollo y hay un montón que hacer. Quiero hacer hincapié en que esto es se necesita, ¿no es cierto?, colaboración multidisciplinaria.
Y esto es lo que es fascinante poder estar acá hablando con ustedes, porque la verdad que acá no solo es el radiólogo, el oncólogo, ¿no es cierto? Necesitamos, ¿no es cierto?, de gente que esté en data science, en computer and imaging data, ¿no es cierto? Porque no solamente necesitamos, ¿verdad?, identificar a la población en cuestión, sino que después el radiólogo, ¿verdad?, necesitamos segmentar, verla, tener, ¿no es cierto?, opinión en la adquisición de imágenes. Luego necesitamos, ¿verdad?, hacer una extracción de los features que vamos a analizar, hacer un postproceso de imágenes y finalmente poder hacer modelos, ¿no es cierto?, y análisis estadísticos que nos permitan poder correlacionar estos datos de la imagen, ¿verdad?, con outcomes y endpoints bien establecidos. Así que esto es, sin la colaboración de gente como ustedes en el Centro de Imágenes, estos tipos de estudios no son posibles. Solo para como ver cómo funciona como el workflow o pipeline que le llaman en Radiomics, básicamente adquirimos una imagen, en este caso es un paciente que tiene nódulos pulmonares, y básicamente hay dos tipos se pueden hacer dos maneras. Arriba, ¿no es cierto?, se puede hacer lo que se llama Radiomics convencional, que básicamente un operador, un radiólogo, empieza a delimitar las imágenes, se hace una extracción de los features o características que se van a analizar en forma manual, y luego, bueno, se entra, ¿verdad?, en análisis con Machine Learning y otro tipo de análisis de datos para finalmente correlacionarlo con endpoints. En el caso de cáncer pueden ser endpoints, ¿no es cierto?, de clasificación que vamos a ver, que por ejemplo tiene cáncer o no tiene cáncer, el cáncer es de alto riesgo, bajo riesgo, o por ejemplo ver, bueno, pronóstico, ok, estos datos se asocian a que el paciente va a vivir más o menos tiempo, etcétera. Y está la segunda parte, ¿verdad?, que es que sería como un deep learning radiomics, que básicamente yo no delimito nada, no hago ninguna segmentación del tumor, y esto se lo pasa, ¿verdad?, a un método de inteligencia artificial, y básicamente nos dan. Cecilia. De clasificación, ¿verdad?, que puede decir, ok, esto es un tumor, Cecilia, esto está no es un súper tumor. cortada, te perdimos un rato. Es que me voy a cambiar de red. Dame un minuto. Ya. O quizás puedes apagar la cámara, Ceci. Ah. Eso yo creo que es un mito, Sergio. Sí, en serio. También creo lo mismo. Porque ¿Habrá algún eléctrico en esta sala que nos confirme el mito? en general las cosas se caen porque se corta la red por un rato, pero no es que baje, los megabits por segundo. Ya, ahí me cambié. No estoy en el closet, pero... Sabes que un bit se queda atrapado en un cable y no deja pasar para atrás, digamos. De mi red habitual. Ya, ahí apagué la cámara y me conecté a otra red, me avisan, ¿ya? Entonces, como les decía, podemos usar estos tipos de estudios en oncología para, ¿verdad?, ver task o en el fondo clasificar procesos patológicos, por ejemplo, este tejido es maligno versus maligno, o este tumor tiene mayor, ¿no es cierto?, el estadio de un tumor, o ver, ¿no es cierto?, el correlato con estudios genómicos, o podemos predecir, ¿verdad?, outcome clínico, por ejemplo, tiempo de progresión de la enfermedad o tiempo, no sé, tiempo de sobrevida de una enfermedad específica. Y básicamente esto se basa en la hipótesis que ciertos features o características radiológicas tienen información acerca de la biología tumoral de un proceso, ¿ya? No los quiero latear mucho, pero obviamente esto está sujeto a un montón de limitaciones, porque cada etapa, ¿no es cierto?, del workflow es susceptible a error. Y, por ejemplo, si es que yo delimito una lesión que es poco visible, por ejemplo, en una resonancia magnética, después viene un operador menos entrenado, probablemente no vamos a tener, ¿no es cierto?, diferencia. Luego podemos también usar métodos estadísticos que sean simples, y podemos tener como overfitting de data, etc. Y por último, si nosotros ponemos todos estos datos en vía real, ¿qué quiere decir? O sea, un paciente, tengo resonadores de distintas clínicas, con distintos protocolos, con distintos parámetros de adquisición,
obviamente la reproducibilidad de los datos va a ser complicada. Entonces, también hay que tener ojo con esto de cuán reproducibles son los parámetros que vamos a adquirir, porque si básicamente tenemos que tener todo esto en una burbuja para que funcione, tampoco la vida real es lo más adecuado. Así que hay un montón de guías que tratan de velar porque estos distintos parámetros se hagan de forma correcta. Incluso en muchos de estos estudios, cuando uno manda a los journals, te piden, ¿no es cierto?, llenar, ok, esto se hizo de la manera adecuada, se siguió este paso, etcétera. Así que esto la verdad que es un desafío, pero si uno lo hace de la manera adecuada, puede tener datos que finalmente sean útiles para, ¿no es cierto?, la evaluación clínica. Ok, ahora vamos a pasar un poco a cáncer de próstata. Entonces, ¿por qué el cáncer de próstata? Bueno, primero es la patología no cutánea más común en hombres, ya es el cáncer más común. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte en hombres, y en Chile también es la segunda causa de muerte, solo precedida por cáncer gástrico, ya, así que es un cáncer muy frecuente. En general, el diagnóstico final se hace mediante biopsia, ¿ya? Se hace una biopsia que es por ultrasonido, a eso se refiere truth biopsy, básicamente en pacientes que tienen sospecha de enfermedad o sospecha de cáncer de próstata, que son aquellos que tienen elevado el antígeno prostático o un tacto rectal anormal. Y son aquellos pacientes que son susceptibles a cáncer, ¿no es cierto?, tener cáncer, a los que se les hace una biopsia por ultrasonido, y finalmente se obtienen muestras para poder tener un diagnóstico. Esto es para hacer énfasis en que esto es un problema importante. En general, el cáncer es la segunda causa de mortalidad en Latinoamérica, y es un problema de salud pública importante. Acá de nuevo les muestro, ¿no es cierto?, próstata es el segundo cáncer con más mortalidad en hombres después de cáncer gástrico, y acá, como ven, ¿no es cierto?, el cáncer de próstata aumenta con la edad, y como todos sabemos, estamos viviendo más, así que esto va a ser un real problema en los años venideros. Por otra parte, esto es importante saber que el cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea, tiene muchas variedades en su presentación clínica y presentaciones biológicas. En general, clasificamos los pacientes dentro las clasificamos en riesgo bajo, intermedio o alto para desarrollar enfermedad a distancia, y eso en general la evaluación se hace con los valores de antígeno prostático, con la patología y, ¿verdad?, el estadio clínico. En general el cáncer es multifocal y la mayoría de los cánceres son de tipo adenocarcinoma. Y en este esquema les muestro cómo así se hace el estadio tumoral, ¿no es cierto? Un T1 es cuando un cáncer está dentro de la próstata, y luego pasa, ¿no es cierto?, a un T2, T3 y ya T4 cuando invade, ¿no es cierto?, órganos adyacentes, como en este caso las vesículas seminales y la vejiga. Por otra parte, se sabe, ¿no es cierto?, que yo les dije que el cáncer de próstata es muy heterogéneo, y en general el cáncer, la heterogeneidad tumoral es uno de los factores más relevantes en cualquier línea de cáncer, ¿no es cierto?, para resistencia a tratamiento y mal pronóstico. O sea, mientras más heterogéneo sea el cáncer, peor es el pronóstico o más agresivo es ese cáncer, ¿ya? Y esa heterogeneidad tumoral está dado no solo, ¿no es cierto?, al nivel macroscópico, sino que también es al nivel molecular, genético, que es lo que determina, ¿verdad?, lo que comanda esta variabilidad en los tumores. Ahora, en cáncer de próstata, el cáncer de próstata se origina de las células epiteliales de la próstata, pero ese epitelio interactúa, ¿no es cierto?, con el estroma que está adyacente, y se ha visto que, ¿no es cierto?, ese estroma que está adyacente al cáncer de próstata es muy relevante, ¿verdad?, para ver para comandar que un cáncer sea más o menos agresivo. Y a eso se le ha llamado estroma reactivo. Y básicamente hay algunos estudios, que es el grupo de Ayala, que demostró que mientras más reactivo sea este estroma, ¿verdad?, esos tumores en general tienen peor pronóstico, tienen peor Gleason score, que es como medimos la agresividad de los tumores, y en general tienden a recurrir más. Entonces, esa cuantificación de elementos no epiteliales, ¿verdad?, reactivos de estroma, sí es un factor importante a considerar cuando uno evalúa cáncer de próstata. Y lo interesante es que esto está demostrado en el nivel celular, pero esto nunca ha sido demostrado por imágenes, ¿ya?
Entonces, por otra parte, cuando hacemos categorización de cáncer de próstata, esto es un desafío importante, porque el algoritmo actual, como les dije, para decir que un paciente tiene bajo o riesgo intermedio o riesgo alto, uno usa el antígeno prostático y usa la biopsia. Pero como les muestro en este diagrama, en general, como las biopsias en general por ultrasonido son ciegas, muchas veces no hacemos biopsia del tumor en particular, sino que hacemos biopsia de la parte más benigna del tumor y no de la parte más agresiva. Por lo tanto, se tiende a sobredetectar cáncer que son poco agresivos y no a detectar el cáncer que es agresivo. ¿Y qué pasa con eso? Que vamos a ir a sobretratar a pacientes. Y como les dije, este cáncer a medida que uno aumenta la edad, el cáncer es muy frecuente, entonces tampoco vamos a poder tratar, en el fondo, no da la capacidad para tratar a pacientes que van a tener cáncer, pero no se van a morir por el cáncer, ¿se entiende? O sea, yo acá tengo que evitar tratar de hacer sobretratamiento, y con los algoritmos que tenemos de clasificación, de estratificación de estos pacientes, nos quedamos limitados, ¿ya? Y eso principalmente porque cuando hacemos una biopsia por ultrasonido, como les dije, la biopsia estándar es ciega. Entonces, ¿qué es lo que hace el urólogo? Se mete con un ultrasonido por vía transrectal y toma muestras ciegas alrededor, como a lo largo del eje del reloj, ¿ya? Y toma varias biopsias. Y luego con eso dice, ok, hay cáncer o no hay cáncer, pero básicamente es ciego. Entonces, como ven en este diagrama, quizá hay un tumor mucho más grande que no fue representado en forma adecuada con la biopsia, y eso se traduce en que vamos a tener mayor identificación de cáncer que no es clínicamente significativo y que ese paciente no va a morir por ese cáncer, y vamos a dejar de estimar cáncer que es clínicamente significativo, que es importante detectar, ¿ya? Entonces, por todo lo que les he dicho antes, como la evaluación es limitada, ¿verdad?, para la detección de cáncer clínicamente agresivo, que es básicamente el que queremos tratar, porque es el que va a matar al paciente, ¿no? El cáncer no significativo, ¿no es cierto?, surgido distintos tipos de biomarcadores para poder tratar de ver, ok, este paciente tiene cáncer, pero este cáncer es un Gleason 8, que básicamente es un cáncer muy agresivo, o es un Gleason 6, que es un cáncer poco agresivo, ¿ya? Y dentro de estos biomarcadores, bueno, tenemos la densidad de antígeno prostático, test en suero como el PCA3, 4K-score y un montón de cosas, y también estudio genético, y la resonancia magnética se ha establecido como un test importante para poder estimar la presencia de cáncer clínicamente significativo. Y básicamente todos estos biomarcadores nos van a ayudar a poder identificar mejor a aquellos pacientes que están en riesgo de tener un cáncer agresivo, tratar de evitar biopsias innecesarias en pacientes que no necesitan ser tratados, y finalmente poder ayudar en mejorar el outcome, ¿verdad?, de estos pacientes. Entonces, en general, la resonancia magnética, en este contexto de que necesitamos mejores biomarcadores, tenemos este método que es fantástico para el cáncer. Entonces, hoy día es el método aceptado, ¿no es cierto?, para la identificación de cáncer prostático, ¿ya? ¿Y para qué somos muy buenos? Para detectar lo que se llama cáncer clínicamente significativo. Eso, cuando uno dice cáncer clínicamente significativo en próstata, son aquellos pacientes que tienen Gleason score mayor o igual a 7 o un volumen de más de 0.5 cc, ¿ya? Cuando tengo lesiones pequeñas o lesiones chicas, la verdad que la sensibilidad es menor. Y acuérdense que la próstata es un órgano pequeño, entonces cuando yo hablo de lesiones clínicamente agresivas, estoy hablando de lesiones de 10 milímetros, o sea, es bastante chico, ¿ya? Y obviamente acá está además decirle todos los beneficios que tiene la resonancia para este fin. Y lo que sí, todavía hay un montón de estudios, pero todavía no está bien establecido, es cuál es la correlación entre estos parámetros, ¿verdad?, de resonancia y, ¿no es cierto?, estudios de genómica u otros métodos más avanzados para clasificación de cáncer. Yo quiero detenerme acá un minuto hasta el protocolo que nosotros usamos en forma clínica en el hospital. La verdad que las guías del PI-RADS, que el PI-RADS es la clasificación que usamos para poder caracterizar estas lesiones desde el punto de vista clínico, sugieren y favorecen el uso de un resonador 3 Tesla, porque, ¿no es cierto?, mejora la señal, ruido, etcétera. La verdad que se pueden hacer en 1.5 también. Yo tengo en el hospital, todos los pacientes que tienen resonancia de próstata van a un 3 Tesla.
En general, hacemos este estudio sin coil endorectal. Hay algunos beneficios de usar coil, sobre todo cuando uno etapifica tumores, pero la verdad que es muy molesto para el paciente, demora mucho el examen, así que la mayoría de los centros, la verdad, ya el coil no se usa. Tratamos de preparar al paciente siempre, le ponemos enema para evitar, ¿no es cierto?, el gas en la ampolla rectal, que es lo que más nos dificulta la evaluación adecuada de la difusión. También tratamos de evitar que los pacientes tengan biopsia previa y evitar, ¿no es cierto?, actividad eyaculatoria previa para tener mejor distensión de las vesículas seminales. Y en general, nosotros estamos todavía usando un protocolo con uso de medio contraste. Las secuencias claves son T2, difusión con ADC y perfusión. Y hacemos otras también imágenes para poder tener mejor visualización también de los ganglios pelvianos y de la médula ósea. Quiero mostrarles cómo se ve un cáncer de próstata en forma clásica en una resonancia. Entonces acá tenemos primero, ¿no es cierto?, una secuencia T2. La próstata tiene dos zonas. Es la zona transición, que es como lo que está en forma central. Acá tengo que cursar, que es esto, ¿verdad? Esta es la zona de transición y esta es la zona periférica. La mayoría de los tumores están acá, en la zona periférica, que es lo que está, ¿no es cierto?, rodeando, el tejido que rodea en forma externa la próstata. Y en este caso se ve una lesión hipointensa nodular en la zona periférica posterolateral izquierda, que es hipointensa en el T2. Luego, cuando hacemos secuencias de difusión, se fijan que es hiperintensa, con hipointensidad en el mapa EC y un realce precoz, ¿verdad?, que se puede cuantificar con el uso de perfusión, ¿ya? Así se ve típicamente un cáncer de próstata. Este es otro cáncer de próstata, en este caso en la zona de transición. Entonces la zona de transición es esto que está en medio, ¿verdad? La próstata tiene dos zonas, lo brillante que está acá en el B50, en la zona periférica, lo que está acá en el centro es la zona de transición, y si se fijan, a medida que uno aumenta la gradiente, en este caso, uno puede delimitar que siguiente una lesión hiperintensa que está en la hemipróstata izquierda, que tiene hipointensidad en el mapa de C y se ve también acá como más mal definida en el T2 y con realce precoz en la perfusión. Y esta lesión resultó ser un cáncer, un Gleason 7. Hasta hace un tiempo, la mayoría de los pacientes se les hacía resonancia magnética en los casos en que el paciente se diagnosticaba, tenía sospecha de cáncer de próstata, se biopsiaba, salía que tiene cáncer de próstata. Bueno, ahora le voy a hacer una resonancia para ver dónde está el tumor y ver si necesita algo más. Esto cambió en el último tiempo y básicamente hay hoy día datos, ¿verdad?, con estudios randomizados de evidencia de primer nivel, que acá estoy mostrando algunos de los más importantes, que recomiendan el uso de resonancia magnética ante la biopsia. ¿Y eso por qué? Porque ¿cómo no va a ser mejor ir y poder ver la lesión y poder ir dirigidamente a biopsiar la lesión en vez de hacer, ¿no es cierto?, una biopsia ciega? Entonces, ahora el paradigma cambió, ¿verdad? Y la mayoría de los pacientes nos llegan antes de la biopsia, lo que es muy bueno porque nosotros podemos ir y decir, ok, esta lesión está acá, usted vaya y biopsia. Y al mismo tiempo que estamos haciendo las biopsias de próstata, o sea, las resonancias de próstata antes de la biopsia, está esta nueva técnica que es usar la resonancia magnética para la guía de biopsia, ¿ya? Y básicamente lo que uno hace es que hay un equipo, hay distintas marcas, en el hospital clínico tenemos uno hace 2 años, que une, ¿no es cierto?, las imágenes que uno toma de resonancia previa a la biopsia con las imágenes en ultrasonido en forma real, y lo que hace el urólogo es que en tiempo real, ¿verdad?, con la ubicación que se delimitó antes de la lesión, puede ir y tomar biopsias dirigidas de la lesión tumoral, ¿ya? Y este caso ilustra esto. Este es un paciente que tenía un cáncer en la zona de transición. Esta zona en general es bastante ciega para los urólogos, porque cuando meten la aguja de biopsia, esto es el recto, ¿verdad? Entran por el recto y toman muestras así, ¿no es cierto?, en el sentido del reloj. Pero estas áreas más anteriores, la verdad que son no son bien caracterizadas. Entonces, en este caso, este paciente tenía AP, un antígeno elevado, con biopsias previas negativas, y se le hace una resonancia que muestra una lesión sospechosa. Esto es un PADRAT3, esto quiere decir que es una lesión indeterminada en la zona de transición que podría ser cáncer,
y lo que hacen es que le biopsian, ¿no es cierto?, en forma dirigida esa lesión, y básicamente finalmente podemos dar y confirmar que el paciente tiene un cáncer de próstata, en este caso un Gleason 7, es un cáncer clínicamente significativo, y el paciente se opera. Así que la verdad que esto ha sido una revolución para el manejo de estos pacientes, porque podemos obtener mejores muestras de biopsia y podemos caracterizar mejor a los pacientes. Este es otro caso que demuestra lo mismo. Estas lesiones chicas que están acá adelante son muy difíciles de llegar por una biopsia a ciegas, ¿ya? Entonces, acá nosotros delimitamos bien la lesión, decimos tiene una lesión en la zona de transición anterior, que tiene todas las, ¿no es cierto?, es hipointensa en el T2, tiene restringe en difusión con hiposeñal en el mapa de C, y tiene un realce precoz, y este paciente se biopsia en forma dirigida y se confirma un cáncer de próstata. Ya, entonces, ok, sabemos que la resonancia magnética es el método de elección, somos relativamente buenos para poder decir en forma visual, subjetiva, que estos pacientes tienen un cáncer clínicamente significativo y necesitan biopsiarse o tratarse, pero la verdad es que hay que ir más allá, ¿verdad? Porque necesitamos herramientas que podamos tener, que sean más confiables para poder hacer la diferencia. Y en este sentido, ¿verdad?, hay distintos parámetros funcionales y morfológicos que uno puede medir en la resonancia magnética. En general, en cáncer de próstata, estos se han correlacionado bien con celularidad, grado y angiogénesis. Y en el caso específico de cáncer de próstata, como digo, lo más importante es la evaluación con difusión y T2, ¿ya? Sin embargo, cuando uno toma estos parámetros y hace una evaluación cuantitativa más bien simple, se ha visto que hay poca capacidad de estos parámetros de realmente discriminar, ok, esto es cáncer, no es cáncer, porque hay mucho overlap, ¿ya? O sea, los valores en la difusión, si bien a mayor agresividad tumoral, los tumores tienen menores valores en el AEC, la verdad, cuando hay casos de prostatitis u otras patologías de la próstata, es difícil poder tener un límite de corte, ¿ya? Y todo esto ha llevado, ¿verdad?, a que necesitemos mejores métodos de postproceso de imágenes y métodos de análisis que puedan, ¿no es cierto?, ayudarnos con esta limitación. Y acá es cuando entra, ¿no es cierto?, todo lo que son los estudios de radiomics. Entonces, básicamente en cáncer de próstata y radiomics hay varios estudios en el último tiempo, y la mayoría de los traits que se llaman o features o características de la imagen que se extraen son de intensidad, textura y forma, ¿ya? Y eso se puede correlacionar con eso se correlaciona con la heterogeneidad de la imagen, que básicamente se correlaciona con la heterogeneidad tumoral. Y como les dije antes, lo más importante en la mayoría de las líneas de cáncer, y cáncer de próstata incluido, es poder caracterizar esa heterogeneidad tumoral, porque mientras más heterogéneo sea un tumor, ese tumor es más agresivo y por ende tiene mayor capacidad de metástasis, etc., ¿ya? De las cosas que más se han estudiado hasta la fecha son estas características de radiomics basadas en textura, que son los Haralick features, que son categorías de segunda orden, y se ha visto que hay buena correlación entre estas distintos traits con, por ejemplo, Gleason score, o sea, y además, ¿verdad?, si uno combina estas características de textura basadas en T2 o en AEC, podemos, ¿verdad?, hacer modelos de predicción para poder tener mejor caracterización de la agresividad del cáncer, ¿ya? Por otro lado, como tenemos toda esta cantidad de datos enormes, ¿verdad? Tenemos un montón de datos que podemos obtener por el radiomics, necesitamos mejores métodos, ¿verdad?, para analizar estos datos. Y ahí es donde entra todo lo que es machine learning, ¿verdad?, que puede ser asistido, no asistido, y poder meter todos estos datos con los datos clínicos, con los datos de biopsia, etcétera, y poder hacer modelos que nos permitan predecir mejor el pronóstico de los pacientes, ¿ya? Y hay hartos datos, hay sobre todo datos no con deep learning radiomics, sino con estrategias como más asistidas, ¿ya? Pero hay harto, cada vez que uno se mete en PubMed hay nuevos estudios, así que esto está evolucionando de forma constante.
Entonces, esto solo como para de nuevo, como hacer hincapié cómo funciona como el pipeline. Adquirimos la imagen, ¿verdad? En este caso, en estudio de próstata, las secuencias más importantes, T2, difusión, ADC, la perfusión, que en algunas partes que ya no es tan importante, la verdad. Hacemos preproceso de la imagen, segmentamos la lesión, vemos dónde está el cáncer, lo clasificamos y luego extraemos distintas características de la imagen. Tenemos características de primer orden, ¿verdad? Histograma, tenemos características de textura, que son los Harlech features, y podemos tener también, ¿no es cierto?, características de la forma del tumor, si es más irregular, que tiene, como son los bordes, etcétera. Toda esta información la extraemos, hacemos, ¿verdad?, algoritmos. Esta imagen es como divertida para Machine Learning, pero bueno, lo llevamos a, ¿no es cierto?, a análisis más avanzados, ¿verdad? Y correlacionamos esto con endpoints claros, que en el caso de cáncer, les decía, pueden ser de clasificación o finalmente como de pronóstico. Y todo esto finalmente para poder decir, ok, yo tengo un paciente que tiene sospecha de cáncer de próstata. Ok, ¿lo necesito biopsiar? ¿Se necesitan biopsiar todos los pacientes? Bueno, hasta hace un tiempo todos los pacientes se biopsian. Hoy día no es así. Hoy día lo que se hace es que se hace un test diagnóstico. Entre ellos se hacen algunos test de biomarcadores en sangre, como densidad de antígeno prostático, PCA3 en Estados Unidos o en otras partes, y una resonancia magnética. Si estos test, ¿verdad?, diagnósticos que tienen biomarcadores predicen o ven que hay algún cáncer que sea clínicamente significativo, bueno, ese paciente se biopsia y finalmente sigue el camino de hacer finalmente, o sea, de caracterización de la enfermedad. Ahora, aquellos pacientes que no necesitan, acá me quedaron todo raro las letras, por eso no entiendo mucho lo que me confundí. Básicamente, uno puede dirigir si es necesario hacer una biopsia o no con los métodos, ¿verdad? Entonces, si es que la resonancia y los test de biomarcadores indican que hay un cáncer agresivo, bueno, la lesión se biopsia, y si en el caso de no ser así, no se biopsia y se hacen otros test. Acá, perdón por el diagrama que quedó mal del texto. Y antes de movernos finalmente como a lo que es el proyecto en sí, hay otra cosa que es importante de hacer hincapié, es que sabemos que la resonancia es el método principal para imagen en la próstata. Y hay varios estudios que han dicho que esta estrategia puede ser costo efectiva y disminuir, ¿no es cierto?, y tanto la biopsia dirigida con la resonancia previa es de utilidad para poder caracterizar mejor a estos pacientes. Sin embargo, tenemos capacidad limitada de escáneres, capacidad limitada de observadores, ¿no es cierto?, o gente entrenada. Ver resonancia de próstata no es tan simple, uno necesita la curva de aprendizaje bastante lenta. Entonces, la verdad que todas estas cosas hacen difícil que la resonancia se establezca como un test de triage, ¿verdad?, porque no tenemos capacidad. Entonces, acá han surgido distintas estrategias. Una es hacer un protocolo más corto, o sea, ok, es súper largo, me demoro 40 minutos porque le tengo que inyectar contraste, bueno, le saco el contraste y hago un protocolo biparamétrico, y hago secuencias T2 y difusión, que es lo que está haciendo mucha gente y es probablemente lo que nosotros también vamos a hacer. Pero ahora, hay otras técnicas como MR fingerprinting, o una de ellas es que quizás podamos en forma más eficiente adquirir un montón, ¿verdad?, de parámetros multiparamétricos y después generar mapas, ¿verdad?, según lo que necesitemos analizar. Y en cáncer de próstata hay muy pocos estudios. Los estudios que existen son usando mapas T1 y T2 derivados de MRF, pero no hay data en difusión y en AS. Entonces, después de todo esto lo que les he dicho, esto como que se plasma en este proyecto que fue el que se adjudicó. Entonces, básicamente, la hipótesis que nosotros tenemos es que estas características cuantitativas de radiomics se correlacionan bien con la expresión de este estroma o este hábitat, ¿no es cierto?, tumoral, que es este estroma reactivo, y la heterogeneidad del tumor. Y nos podría permitir usar estos marcadores
¿no es cierto?, como para caracterizar y predecir la agresividad tumoral. No hay ningún estudio previo que haya correlacionado en cáncer de próstata esto que les digo del estroma no reactivo. Esto es, si bien está bien establecido como del punto de vista celular, no hay ningún correlato con imágenes, ¿ya? Entonces, como objetivo principal es demostrar la utilidad de un approach de Machine Learning basado en radiomics, derivados de datos de resonancia, para caracterizar la agresividad tumoral en cáncer de próstata y la heterogeneidad tumoral. Y la heterogeneidad tumoral está dada básicamente por el Gleason score, que es lo que es, mientras mayor el Gleason score, más agresivo el tumor, y esta expresión de elementos no epiteliales reactivos del estroma. Acá lo dividimos en 4 aims. El aim 1, queremos correlacionar estos parámetros en una cohorte de pacientes que es retrospectiva, ¿ya? Y poder correlacionar si es que hay estos features que se correlacionan con mayor expresión o mayor reactividad del estroma o mayor Gleason score. En el aim 2 vamos a reclutar en forma prospectiva pacientes que van a hacer, se les va a hacer una resonancia magnética previa a la biopsia por fusión, y vamos a, ¿no es cierto?, también examinar estas cosas, y en esta cohorte va a ser lo que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, va a ser probablemente nuestra cohorte de validación. El AIM-3 nos propusimos, ¿no es cierto?, desarrollar este modelo de Machine Learning basado en estas características radiómicas para, ¿no es cierto?, para estratificación de cáncer de próstata, y este AIM-4, que es exploratorio, tratar de ver si podemos obtener parámetros cuantitativos de una secuencia de MR fingerprinting para caracterización de cáncer de próstata. Como les decía, hay 2 cohortes de pacientes. En el AIM 1 tenemos una cohorte retrospectiva. Hasta la fecha se han hecho bastantes resonancias, o sea, biopsias por fusión en la red de salud, así que ya tenemos por lo menos, o sea, la base de datos son como 200 pacientes, pero analizados ya llevamos como 60. Y la cohorte retrospectiva, en un curso de 4 años, queremos tratar de enrolar aproximadamente 85% pacientes antes de ir a la biopsia por ultrasonido. Todos los pacientes van a tener una biopsia por fusión. Como les decía, se hace una resonancia, se fusionan los datos con ultrasonido y se toman muestras no solo de la lesión en cuestión, sino se hace también una biopsia sistemática. Y eso es bueno porque básicamente voy a tener información de lo que pasa en tejido tumoral sano. Y para el análisis histopatológico vamos a analizar cosas clásicas en cáncer de próstata como Gleason score, esta expresión de estroma usando tinción de Mason, pero también pero también en el AIM-2 vamos a tratar de hacer algunos marcadores inmunohistoquímicos que puedan caracterizar mejor este estroma reactivo, ¿ya? Vamos a usar el resonador 3 Tesla Philips que está en el SEM. Vamos a hacer un protocolo biparamétrico, no vamos a usar medio contraste, y acá tenemos que ver qué vamos a hacer con la secuencia. Vamos a hacer si podemos desarrollar esta secuencia MRF en algunos pacientes, en todos los pacientes. Ahí tenemos que ver un poco según que obtengamos los datos quizás con voluntarios. Luego, para detectar, cuando ya estamos haciendo el análisis de la lesión, vamos a hacer análisis de la lesión índice, que es la que se biopsia, y vamos a obtener todos estos datos de primer orden, análisis del histograma. Vamos a hacer análisis de textura, probablemente con Harley o algunos otros análisis, y hasta el momento hemos usado 3D Slicer y MATLAB, pero probablemente vamos a movernos y también usar PyRadiomics. Esto acá muestra lo que se obtiene en general con los Harley textures. Como gold standard o análisis reference standard, vamos a usar los datos obtenidos de la biopsia por fusión. En general, en próstata, lo más adecuado sería usar
la próstata, el volumen, en el fondo, la próstata total y hacer lo que se llama como whole mount, que se hacen como múltiples cortes en toda la próstata, pero es un método que es súper engorroso, hay pocos lugares que se hacen y la verdad que hoy día sí está aceptado usar como referencia, como método, como ground truth para estos estudios, este tipo de biopsia, ¿ya? Porque nos da información de la lesión misma y del entorno tumoral. Esto es más o menos como el pipeline, ¿verdad? Vamos a adquirir las imágenes, vamos a segmentar, la segmentación se hace basado con, o sea, se segmenta, perdón, la imagen y luego se correlaciona con la patología, ¿verdad?, de cada muestra, se extraen los features, se procesan, se analizan con todas estas técnicas avanzadas de Machine Learning, etcétera, y finalmente se hace correlación con los endpoints establecidos. No tengo muchos datos preliminares que mostrarles, porque todavía hay algunas cosas que estamos, o sea, hemos corrido y obtenido modelos con datos demasiado buenos para ser verdad, entonces la verdad que no quiero mostrar cosas muy buenas sin tener un análisis exhaustivo de si es real o no. Acá, solo para mostrarles que en estos datos preliminares, estos son 53 pacientes con cáncer de próstata, acá en el A, estamos mostrando características de primer orden, acá cáncer es rojo, células, tejidos sin cáncer es verde, y aquellos pacientes, aquellas muestras que tienen cáncer, en general tienen mayor skewness, por ejemplo, y en el caso de Harlech features, podemos ver que aquellos pacientes con cáncer en general tienen mayor entropía, y estos datos en general se correlacionan con datos obtenidos por otros grupos. Entonces, en resumen, lo que queremos hacer en esta propuesta es asociar características radiómicas basadas en resonancia con heterogeneidad tumoral y la expresión de este estroma no reactivo en cáncer de próstata, hacer o desarrollar modelos de Machine Learning basados en características radiómicas para poder predecir agresividad tumoral, y queremos explorar el uso de nuevas técnicas de resonancia como alternativas para resonancia cuantitativa y en este caso MRF. Entonces, como podrán ver, hay un montón de tasks pendientes para este estudio. De partida, cuando uno segmenta, como les decía, estas lesiones tienen 5 milímetros, 6 milímetros. Entonces, la verdad que a veces se hace muy difícil la segmentación en 3D, entonces tenemos que idear mejores maneras para poder segmentar en forma adecuada la lesión. En el protocolo, a mí me gustaría probablemente hacer algunas otras técnicas de adquisición de difusión que reduzcan el ruido, tener mejor calidad y disminuir el tiempo, porque hasta el momento son un poco largas. También poder tener mejores mapas de T2, que hasta el momento no tenemos buenos mapas de T2 en el equipo. Bueno, tratar de ver cómo vamos a desarrollar esta secuencia, o sea, implementar, ¿verdad?, MRF en nuestros voluntarios y probablemente pacientes, y tratar de desarrollar, ¿no es cierto?, un workflow o pipeline que esté de acuerdo al estado del arte actual, porque, como les decía, como esto es tan susceptible a error, hay que tratar de hacerlo bien desde un comienzo, porque si no, después los datos no son adecuados y no se pueden extrapolar. Y bueno, y también una cosa es poder asistir, pero sería genial el día de mañana si nosotros podemos, quizás con estos mismos datos, poder hacer estrategias de Deep Learning Radiomics y tratar de incluso quitar la variabilidad de la segmentación y que es, ¿no es cierto?, susceptible al operador. Eso, no sé si... Muchas gracias, Cecilia. Me imagino que deben haber algunas preguntas y que se inscriban por el chat. Las personas que quieran preguntar, si vamos dando la palabra en forma ordenada. Daniel. Hola, Daniel. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, súper interesante la presentación. Muy claro todo el objetivo y lo encuentro alucinante. Oye, elastografía, ¿no consideraste en tu proyecto? Porque estaba buscando justo ahora, encontré estudios en donde correlacionaban cáncer de la próstata con elastografía, fíjate, y tienen bastante correlación.
O sea, en la fotografía, me oigo, ¿no? Me oigo como con Sí. no, te escucho, sí. La verdad que la geografía es fascinante. A mí particularmente me gusta mucho porque tengo experiencia en el hígado. Ahora, acá algunos de los presentes me aconsejaron que en general en un proyecto Fontecita hay que tratar de poner cosas que uno no dependa de otras cosas que pasen y hay gente que te ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, como, claro, hay un montón de otras técnicas que se pueden hacer, pero la implementación es difícil. O sea, yo estoy súper abierta a ver otras cosas, sobre todo que a mí, por lo menos, cuando estáis hablando de estroma, obviamente se puede cuantificar con la fotografía, entonces súper interesante, pero no lo consideré porque era demasiado, como que no, iba a ser algo que yo no iba a poder abarcar. Ya, es algo que es difícil de meter en el protocolo, en el fondo. ¿Ah? Es algo que es difícil de integrar en el protocolo que tú tienes. No sé si tan difícil de integrar, pero que está, porque tampoco tenemos cómo hacerlo, o sea, cómo lo hacís, no tenemos había que comprar como equipo, ¿te fijáis? Entonces, pero como algo como preliminar y quizás se podría explorar, pero no lo quise poner dentro del proyecto, pero es interesante porque la verdad que hay datos. Ya, súper. Vale, gracias. ¿Qué más? Carlos Castillo levantó la mano, perdón, por ahí antes de Pablo y después Marcelo. Sí. Muy buena presentación, Cecilia. Lo que quería decir, que no es tanto una pregunta, sino es que es un buen signo de que podríamos hacer una colaboración, es de que nosotros ya implementamos MRF, la secuencia, y somos capaces de obtener el mapa T1, T2, of resonance y densidad protónica en 15 segundos. Ya, o sea, ya. Así que, no sé, quizá podríamos ver cómo funciona. Creo que también es posible obtener el mapa DC simultáneamente. Está bien. Ceci, creo que estáis con 2 dispositivos conectados, ¿no, Ceci? No, espero que no. No sé, voy a cerrar todo lo que tengo. Es que, perdónenme que estoy como obsoleta con el Zoom y el Meet me mareo un poco. Ya. Genial. Lo que he leído de MRF y ADC es que los mapas que se obtienen son de muy mala calidad. Y nosotros en general, como te digo, la resolución son cosas enanas, de 5 milímetros, yo necesito ver la lesión para poder marcar la lesión. Entonces, yo sé que algunos grupos han fallado por eso, porque la verdad que los mapas son demasiado ruidosos, y ahora, yo no sé qué valores B están usando, pero para el mapa no me interesa quizás meter valores B tan alto como de 2000 o 1000, pero necesito adquirirlos igual. Entonces, o sea, necesito ver la imagen con esa intensidad. Pero genial, porque la idea es poder hacer algunos voluntarios, así que yo de acá va a tener que salir alguien que se entusiasme con esa parte del proyecto, porque la verdad, como les decía antes, o sea, esto es sinérgico. Sí, y lo último es que yo también trabajo en difusión, así que si quería ayuda para hacer el protocolo más rápido o algo así, también podría ayudar. Genial. Voy a escribirte después, podemos organizar quizá una reunión un poco más, como para ver detalles más puntuales. Así que gracias. Gracias, Carlos. Pablo. Ya. Bueno, a ver, repitiendo lo que decía Carlos Castillo, yo creo que hay una oportunidad de colaboración súper importante ahí por lo que hemos trabajado nosotros, tanto en MRF como en difusión. Así que hagamos esa reunión para coordinarnos, pues súper interesante. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo es el movimiento de esa zona? O sea, ¿es necesario compensar por movimiento o se puede hacer algún tipo de gatillo? Y la segunda pregunta tiene que ver con Deep Learning, que, no sé, pues para Deep Learning se necesitan cientos de datos, entonces ahí probablemente, no sé, pues yo vi números como de decenas, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de base de datos internacional que se pueda usar algo para poder aumentar esa cantidad de datos? En todo caso, me parece súper entretenido y súper práctico el proyecto donde podríamos colaborar un montón. Sí. Bueno, gracias porque me entusiasma ver que podemos colaborar en algo así como real, así que estoy muy entusiasmada. Con respecto a la primera pregunta, la verdad que no hay tanto movimiento, se me olvidó mencionar, nosotros en general lo que hacemos es que justo antes de adquirir las imágenes les ponemos buscapina,
Si tuviéramos glucagón, le podríamos poner glucagón, que incluso es mejor, y la verdad que eso te disminuye harto el movimiento. Y el mayor problema que tenemos en la pelvis no es el movimiento peristáltico, porque lo que se mueve ahí son las asas de intestino, pero en general como esto está incluso más abajo no nos molesta mucho. Lo que más me molesta a mí es el gas en el recto, por lejos. Eso es lo que más me molesta, y no me molesta tanto para el T2, pero me molesta mucho para la difusión. Y por eso les hago flit y te juro, les hago ir al baño antes, y he cancelado un montón de exámenes porque no es adecuado. Entonces, eso es lo más, la mayor dificultad, y más que el movimiento. Así que no hay que hacer corregistro, la verdad que no. Bueno, ahí a lo mejor podríamos ayudar y buscar alguna secuencia que sea más insensible a las interfaces aire-tejido. A lo mejor se puede hacer algo ahí para que sea más off resonance independent. Y con respecto a la segunda pregunta, la verdad que lamentablemente no hay grandes bases de datos, hay algunas cosas, pero como te digo, están en general como se necesita sampling con biopsia, etc. O sea, y hay tantos distintos modelos de resonador, no es como en radiografía tórax que está lleno no lleno, pero hay bastantes bases de datos, esto es bastante más complejo, así que la verdad que no. Y por eso también dentro de la propuesta sí la quisimos aterrizar, o sea, esto es tratar de poder obtener datos que después se puedan extrapolar, porque yo entiendo que con 100, 200 casos la verdad que es difícil, pero tratar de generar datos como preliminares para poder moverse en esa dirección. Ya, súper, gracias. Gracias, Pablo, gracias, Ceci. Marcelo. Hola, Cecilia, gracias por la presentación, súper entretenida. Oye, dos cosas. La primera, la próstata tiene una evolución en el fondo de microambiente protumoral similar al hígado, en términos de que cuando el hígado llega a cierta fase, ya es el hígado completo, en cualquier parte te puede salir un hepatocarcinoma. ¿La próstata hace el mismo fenómeno? ¿Son fenómenos más bien puntuales, locales? Eso es uno. Y lo otro, ¿hay algún estudio o se te ocurre en el futuro poder hacer esto antes que uno tenga el tumor, digamos? O sea, hacer un screening de población general con alguna secuencia rápida a los 50 años, 40, antes de que te aparezca el cáncer, de forma tal de tú identificar población de riesgo? La verdad que funciona distinto al hígado, porque como sobre todo la próstata es un órgano que dependiendo de con la edad va variando mucho, ¿verdad? Como le mostraba, la próstata tiene dos zonas, la glándula al medio, que es la glándula central, con el tiempo se va hipertrofiando, y eso es lo que hace que la próstata crezca de tamaño. Entonces siempre hay un fenómeno de hiperplasia, de ducto, etcétera, y la verdad es que incluso el estroma no necesariamente es estroma como malo o tumoral, así que es difícil, o sea, no funciona como en el hígado, lamentablemente, y es difícil de verlo también por imágenes, porque, como digo, estroma, incluso la hiperplasia puede ser estromal y verse incluso igual a un tumor, ¿cachai? Por los ojos del radiólogo, así que no funciona igual. Y con respecto a esa pregunta, el problema es que no sé si lo expliqué muy bien, no se preocupa. Un libro. Perdón, ya. Me descubrieron el loco. Ya, con respecto con respecto a la segunda pregunta, sí, o sea, yo creo que uno puede hacer esto mismo y implementarlo como triage, pero ahora, el problema en próstata es justamente lo contrario, porque el problema es al revés. Yo no quiero encontrar todos los cánceres, o sea, más que no quiero encontrar todos los cánceres, no quiero tratar todos los cánceres, no quiero encontrarlos, porque eso no es lo importante. A los 90 años, no sé, te voy a dar la mitad de los hombres tiene cáncer de próstata y no se muere de eso, se muere de otras cosas. Entonces, yo no sé en ese caso si están acá, por eso es importante tratar de identificar el cáncer que es más agresivo, y ese en general sí se manifiesta con aumento del antígeno, con otras cosas. Entonces, yo no sé si, obviamente en población específica, claro, la resonancia sí puede suplir, pero tampoco queremos biopsiar a todo el mundo o hacer imágenes a todo el mundo, porque si no esta cuestión es de no parar, ¿eh? Entonces, yo creo que es como un poco inverso el problema. Gracias, Marcelo. Cecilia. Oye, Ceci, porque sé que no hay más preguntas, yo tengo una. Lo